Cargando mucho con la camisa, le voy a decir a Nati, mi vestuarista, me dicen todos que parezco uno de los Palmeras. No. Viejo. Estamos acá con nuestros amigos, con Juan Manuel Valdés y con nuestra querida Vicky Montenegro, que finalmente lograron por lo que venían luchando. Yo creo que la primera vez que vinieron a hablar de esto fue en 2019. 2019 fue, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, después de 3 años, pandemia de por medio, finalmente lo consiguieron. Así que estamos muy contentos de que eso pase. Y para arrancar, me gustaría que nos expliques, Vicky, o que le expliques a la gente, ¿por qué es importante que haya una comisión en este cuerpo legislativo, que haya una comisión permanente para personas con discapacidad? Porque por ahí mucha gente no conoce el funcionamiento de lo legislativo y está bueno que las personas que nos están mirando, que tienen discapacidad, sepan en qué los va a beneficiar esto. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte mucho porque vos nos invitaste y nos ayudaste a difundir ese proyecto que era un sueño y que hoy ya es realidad. Están las puertas abiertas siempre. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, y contarle a la gente que esto es muy importante porque, bueno, más del 10% de nuestra población en la Ciudad de Buenos Aires tiene algún tipo de discapacidad. Nosotros en la legislatura trabajamos diferentes leyes que tienen que ver con el espacio público, con el código urbanístico, de educación, salud. Al no estar la comisión de discapacidad, de personas con discapacidad de forma permanente, todos esos proyectos que van girando, donde vienen expertos, donde, bueno, puede venir la ciudadanía y expresarse, la perspectiva de discapacidad no estaba presente en esos proyectos. Entonces, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que poníamos en ese tiempo, que era la discusión, el código urbanístico. Entonces la ciudad piensa departamentos que pueden tener 18 metros cuadrados. Y es necesario que, como sucedió, vengan los colectivos de personas con discapacidad y digan, esperen un poquito, esto así no puede funcionar básicamente porque una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, no podría habitar esos departamentos del futuro, si se quiere, que pensamos para nuestra ciudad. 18 metros cuadrados. Era la discusión, así es, 20, bueno, se mejoró un poco, digo, pero cuestiones que parecen mínimas en las grandes discusiones de la legislatura, que al no estar incorporada la perspectiva de discapacidad, no logramos que tengan que ver con leyes que puedan incorporar a toda la ciudadanía. Y eso, pongo ese ejemplo, pero puede ser el espacio público, cuestiones de educación que con Juanma estamos muy entusiasmados de comenzar a trabajar, que es parte de la problemática que tienen muchos padres cuando los chicos ya cumplen 22 años. Claro. Entonces, bueno, todos esos problemas que son una realidad y lamentablemente a veces cuestiones a superar con muchas dificultades, hoy tenemos en la legislatura porteña una comisión que a esos proyectos les puede pedir el giro y hacer ahí todas las discusiones y los aportes para modificar las leyes y que esté incorporada la perspectiva de discapacidad. Hablabas vos de barreras arquitectónicas, ¿no? También. Y yo siempre me pregunto esto, que ya que estoy te lo pregunto y a ver si eso se puede modificar. Yo voy caminando por mi barrio, por Palermo, y veo rampas así y así, que son imposibles de subir. Es decir, el tipo el consorcio de ese edificio decidió cumplir con la ley sin tener en cuenta lo que necesita, que es una rampa mucho más larga con una inclinación, más leve. ¿Eso se puede modificar? Efectivamente, digamos, la comisión justamente es el ámbito, porque todas esas cuestiones se van perdiendo, que parecen como puntuales en una ciudad tan gigante como la nuestra, y no entran quizás en esos grandes proyectos de ley, pero la comisión puede generar esos ámbitos para discutir puntualmente todas las barreras que tiene nuestra ciudad, que generan justamente que muchas veces el problema no sea la discapacidad, sino el entorno discapacitante que tiene nuestra ciudad al no tener incorporada esta perspectiva de discapacidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el subte, ¿qué pasa? En el subte tenemos un relevamiento hecho por el ente de servicios públicos y también por la Defensoría del Pueblo. Plantea que menos de una tercera parte de las estaciones cuenta con una escalera mecánica o con un ascensor, y de esas más de la mitad están averiadas y no se reparan precisamente porque hay lugares donde las personas con discapacidad no tienen las voces aseguradas y básicamente la creación de esta comisión, que fue una idea de Vicky y luego me toca a mí ahora presidirla, tiene que ver con darle voz en el trámite de la discusión política del distrito de la Ciudad de Buenos Aires a las personas con discapacidad y que puedan desde ahí peticionar a sus autoridades y exigirles que se cumplan normas que a veces existen y que no se ejecutan, o
normas faltantes, como decía Vicky, que podemos llegar a plantear puntualmente con el aporte de las obligaciones y de las personas con discapacidad para que sean leyes que se cumplan en la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a suponer que ustedes plantean una ley, que seguramente lo van a hacer. ¿En cuánto tiempo se hace efectiva esa ley? No me refiero a la ejecución de algo, por ejemplo, como lo que hablábamos recién, sino que, viste, o por lo menos lo que yo tengo entendido, se dicta una ley, o se aprueba una ley, luego esa ley, para que se regule, pueden pasar a veces hasta años. Para que se reglamente. Para que se reglamente, Sí. pueden pasar hasta años. Y puede nunca reglamentarse también, y así todo igual debería respetarse. Ahí seguramente hay muchísimos temas, recién acabamos de crear la comisión y hay muchos temas para ir trabajando, sea en forma de ley. A veces son declaraciones, por ejemplo, hay cuestiones que uno le puede proponer al Ejecutivo, somos un poder distinto, somos el Poder Legislativo, pero nosotros desde la comisión, al poder recepcionar la voz, que es la más importante en realidad, que es la voz de las personas con discapacidad, su familia y las organizaciones que plantean estas cuestiones, y nosotros podemos hacer declaraciones, que es mucho más simple que una ley, aunque se puede consensuar con los diputados y diputadas que integramos la comisión, y acercarle esa propuesta al Ejecutivo para que funcione, que es lo que en definitiva necesita la gente. Después, cuestiones que son proyectos de ley más complejos, el tema de la educación, por ejemplo, es un tema que ya estamos trabajando con nuestra compañera que integra la Comisión de Educación para pensar con todos los expertos y los docentes de las escuelas especiales, que son los que en realidad nos permiten que esa ley tenga que ver con la realidad y las necesidades del colectivo. Eso seguramente demore más tiempo, pero lo rico, además del ámbito, es la posibilidad de intercambiar, digamos, tener la voz de los protagonistas es lo que lo cambia todo. Claro, que exista, que esté instalado el tema como algo permanente. Bueno, de hecho, esto ya existe en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Nos sorprendía y Vicky tuvo la visión de identificar que esto no existiera en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y entonces, hoy tenemos la posibilidad de que, por el trabajo que hicimos durante 2019, 2020, 2021, no solo de la sanción de la primera creación que fue en carácter de comisión especial, o sea que no teníamos incumbencia en las leyes, pero sí podíamos recibir a la comunidad de las personas con discapacidad y darle voz dentro de la legislatura, por ese trabajo hecho mancomunadamente con las familias y con las organizaciones, es que hoy podemos tener esta comisión de carácter permanente y lograr que nunca más se sancione en la Ciudad de Buenos Aires un código de edificación o un código urbanístico que no tenga en cuenta sin que haya pasado por esta comisión. Vamos a ver la participación de Vicky, primero la participación de Vicky en el momento en el que se aprobó. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy es un día muy especial para esta legislatura porteña, porque por fin logramos la creación de la Comisión de Discapacidad. Fue un sueño de muchísimos. El 10% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad y lamentablemente en esta casa, en nuestra casa, no existía la Comisión de Discapacidad. Yo quiero comenzar agradeciendo inmensamente a todos los colectivos, a todas las organizaciones, a todas las personas con discapacidad, sus familiares, que desde el primer momento, que desde el Frente de Todos comenzamos a trabajarlo, porque lamentablemente abordábamos los casos ya de las personas con discapacidad cuando habían sido vulnerados sus derechos humanos. Y desde ahí aprendimos muchísimo y aprendimos también de la urgencia de la creación de esta comisión. Tuvimos un momento hace unos años donde se creó la comisión especial y hoy estamos dando y celebramos, por supuesto, este paso importantísimo para que la voz de las personas con discapacidad esté presente en esta casa, para que cada uno de esos proyectos que nosotros trabajamos, muchas veces pensando que son lo mejor que podemos hacer, a veces no podemos identificar que justamente la perspectiva de discapacidad del 10% de nuestra población no está en ese proyecto. Y por eso después nos enfrentamos a cuestiones muy complejas, quizás el código urbanístico es un buen ejemplo, ¿no? Pensar en esa forma de vivir en la Ciudad de Buenos Aires que no contemplaba a las personas con discapacidad, o cada una de esas modificaciones que llevamos adelante y cada una de esas necesidades urgentes que sigue teniendo el colectivo. Yo quiero agradecerles nuevamente en nombre de cada uno de mis compañeros y compañeras a este colectivo de personas con discapacidad que siempre se puso a disposición para poder avanzar en este sentido. Quiero agradecerle también al diputado en su momento,
vicepresidenta de esta casa, Francisco Quintana, y también a Agustín Forchieri, porque nos ayudaron mucho para que esto sea una realidad. Y también quiero hacer mención a algo que lamentamos que no se haya respetado esta vez. Tanto Quintana como Agustín Forchieri respetaron el trabajo del Frente de Todos. Lamentablemente en este proyecto ni siquiera nos mencionan. Me parece una falta de respeto, pero no importa. Lo importante es que la comisión existe, que va a ayudar a transformar nuestra sociedad para mejor y que vamos a poder cada uno de nosotros y nosotras escuchar todavía la cantidad de reclamos y ponernos a trabajar para que nuestra sociedad sea realmente una sociedad sin barreras y cada vez más inclusiva. Muchas gracias, señor presidente. A ver, Vicky, explayate un poco con ese palito que pegaste por ahí, a ver, decímelo. No hay... fue? Claro, porque bueno, en realidad era como contar en el recinto algo que nos pareció una falta de respeto a nuestro espacio político, digo, porque bueno, yo soy una más... Amplía un poco. Sí, bueno, este proyecto, vos lo sabés, lo venimos trabajando hace muchos años, muy difícil porque el escenario era de mucha adversidad para nuestra fuerza, digamos, fue justamente, es un proyecto en realidad de todo el colectivo de personas con discapacidad y las diferentes organizaciones que nos ayudaron, nos nutrieron, nos convocaron, pero también fuimos nosotros los que nos pusimos a trabajar. Y en este proyecto, en esta definición que tomaron y que celebramos de que exista la comisión, nosotros, digamos, desconocen nuestra participación previa. El oficialismo de la ciudad, y el proyecto en realidad es del oficialismo. Entonces, es nuestro trabajo, salió, que es lo importante y es lo que celebramos, digo, porque para eso estamos. Pero ustedes no figuran como en el proyecto, los no. antecedentes no se reconocen. No se reconoce, como que ustedes son los que comenzaron, los que empezaron Claro. con esto. De hecho, hay una cosa un poco extravagante, digamos. Nosotros integramos, yo presido, hasta la semana pasada, presidía la Comisión Especial de Personas con Discapacidad. Vicky la integra y es autora del proyecto que creó esa comisión, pero sin embargo desaparecemos del trámite legislativo. Yo diría que más que injusto, es infantil, ¿no? Es como infantil. Y es una mala rara. práctica, pero bueno, lo importante es que la comisión existe y que esperamos y vamos a trabajar para que el día a día de la comisión vaya transformando nuestra ciudad en una sociedad realmente inclusiva y podamos ir respondiendo a la cantidad, que sabemos que es muchísima, de demandas que todavía tenemos pendientes. Vamos a ver la participación de Juan Manuel ahora. Gracias, presidente. Realmente estamos ante mucho más que un cambio en el reglamento de este recinto. Estamos ante la oportunidad y la ocasión de darle voz a los que muchas veces y a las que muchas veces no la han tenido cuando hemos tenido debates fundamentales. Como decía la diputada Montenegro, es muy difícil de imaginar que se pueda pensar una política integral en cualquier aspecto de los que legislamos acá, sin tomar la perspectiva, la mirada, la voz de las personas con discapacidad. No solo un código urbanístico, un código de edificación, pensemos el transporte, pensemos que menos de un tercio de las estaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires son accesibles. Seguramente, si tuviéramos la perspectiva de las personas con discapacidad para diseñar las estaciones, no estaríamos en esta falta donde no funcionan, por ejemplo, los ascensores o muchas veces las escaleras mecánicas y no tardaríamos tanto en repararlas porque sabríamos que hay personas directamente excluidas y afectadas cuando no se toma en cuenta sus puntos de vista ni sus necesidades. La Convención de las Personas con Discapacidad plantea que nada debe hacerse sobre nosotros, sin nosotros, y esto es lo que dicen las personas y las organizaciones y los colectivos que nuclean a las personas con discapacidad, algunas de las cuales hemos logrado que sean invitadas a este recinto en este momento y nos están acompañando en esta sesión. Por lo tanto, yo creo que es un día para celebrar porque no todos los días en esta legislatura tenemos personas que en su día a día festejan lo que sancionamos acá y que van a poder contar con una caja de resonancia, con un espacio donde se los va a escuchar y se los va a integrar a nada más y nada menos que pensar qué ciudad necesitan para vivir más dignamente. Estamos hablando de 16 de cada 100 hogares de la Ciudad de Buenos Aires en el cual reside al menos una persona con discapacidad. Así que yo he tenido el honor, el inmenso privilegio de hasta ahora presidirla en carácter especial y la verdad que es un enorme triunfo que podamos haber podido consagrarla como una comisión permanente, para que nunca más en este recinto se pueda sancionar o legislar sobre cuestiones
que involucren al derecho a la accesibilidad, a la inclusión, sin tener la mirada de esas organizaciones. Desde que creamos la Comisión de Materia Especial, siempre hemos convocado a las organizaciones a que sean parte de las reuniones de comisión y lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias, señor presidente, gracias a este recinto y estamos muy contentos de poder darle punto de gracias y felicitaciones a Victoria Montenegro, quien cuando llegué a este recinto me propuso el hacerme cargo en forma personal de la creación de la Comisión de Carácter Especial y felicitaciones porque este es un gran logro colectivo también del Frente de Todos y de esta casa. Muchas gracias. A ver, yo sé que tengo acá anotado que la votación fue afirmativos 52 y negativos 4. Quiero saber quiénes son los negativos. Negativos son los integrantes del bloque de Javier Milei, que dicen estar por definición en contra de la creación de cualquier organismo público. Entonces están en contra de la Comisión de Mujer. Se creó la Comisión de Mujer. ¿Y ese que es así? ¿Viste? Bueno, así hago, mira. Sí, se creó la Comisión de Mujer junto con la creación de la Comisión de Discapacidad. A esas dos comisiones le dijeron que no. O sea, no ¿Cuál es es la casual. razón? ¿Cuál es la razón? Quiero saber. Que es ampliar las estructuras del Estado. Sí, y acá aclaramos también que igual el Estado tiene la responsabilidad de seguir trabajando para generar inclusión, pero esta comisión no le genera ningún costo extra a la legislatura porteña, al contrario, nos sirve, que es parte de la pelea que nosotros dábamos al principio, explicarles que además, digamos, tiene que existir, que genera inclusión, pero que de hecho el Estado, al poder prevenir, digamos, estar atento a cuestiones donde no se respeta la accesibilidad, termina ahorrándose muchas veces horas que, te pongo un ejemplo, la plaza, que no es accesible, alguna familia, algún familiar, alguna organización la denuncia, tienen que volver a hacer la plaza accesible. Entonces tenés un gasto que hiciste, o una inversión al hacer la plaza y después como no la hiciste accesible, alguien lo judicializa y tenés que volver a hacerlo. Entonces no es un costo, al contrario, esto no le genera un costo que, aunque así sea, nosotros entendemos que tiene que estar, pero es una cuestión de derecho, en realidad. Pero qué razonamiento tan insensible, además. Para ellos no hay que atender a esta gente, digamos. Esta gente se tiene que atender sola, digamos. Claro, el libre albedrío, Sí, la mano invisible del mercado debería atender. La mano invisible del mercado, Ahora, me suena eso. Ahora, de todas maneras, esto se trata de tener un mejor Estado. No es ni más ni menos Estado, es mejor Estado, porque como decía Vicky, es un Estado que va a escuchar y a generar mejores leyes que las que anteriormente venía realizando. Porque va a tener una herramienta para vincularse con un sector que no estaba siendo atendido. Es un tema para largo, ¿no? Pero yo a veces me indigno. Bueno, para terminar, ¿qué lugar tienen las personas con discapacidad en la comisión? A ver, ¿cómo pueden participar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Activamente, acá está el presidente, A ver, yo soy una miembro. Señor presidente. Sí, bueno, pero empezar a decirte que el lunes vamos a constituir las autoridades de la comisión, o sea, el lunes formalmente pasa a tener una conformación y a partir de eso vamos a definir una hora y día de reunión que seguramente te haremos circular a vos, te haremos llegar a vos para que puedan venir a presenciar las reuniones de comisión. Avísame con tiempo. Y un correo... No, hoy la otra vez me avisaron media hora antes y no pude ir. Porque nos enteramos así también, pero no importa. Y un correo electrónico para que nos puedan también consultar todo lo que necesiten. Sí, ahí pedirles, pero pedirles a todo el colectivo que nos ayude, que nos acerque las propuestas, los problemas. La verdad es que no tenemos la solución para todo, no queremos... No le vamos a mentir a la gente, pero sí la voluntad. Pero tenemos la voluntad de trabajo y el deseo decidido de transformar esta Bueno, gracias realidad. por venir. A vos. Están siempre bienvenidos y cualquier cosa, acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos.